En ese momento en el que Jesús llega a la tierra, tiene claro que es el representante como pueblo, como colectivo de ese Dios, que tiene esa misión de extender el reino de Dios a todas las naciones y que esto es la consecuencia de un proceso de perfección continua proyectado en el tiempo. Por lo tanto, es necesario configurar, crear una estructura, ya que todo esto lo vamos a ir haciendo poco a poco. La perfección es un proceso, poco a poco iremos perfeccionándonos y en esta perfección nuestra, el resto de las naciones nos conocerán y conocerán al Dios que nos ha elegido como representantes suyos. Esta es la mentalidad del pueblo. La idea del reino como algo temporal que llegará algún día, probablemente con intervención angélica, como un hecho escatológico. Intervendrán las huestes angélicas para derrotar a los enemigos, pero finalmente se establecerá el reino en la tierra, el reino de un Dios que mandará un representante. Ese representante suyo es el Mesías que estaremos esperando. Y en ese contexto, en esa esperanza del Mesías que tiene que venir para que lleve todo este gobierno de nuestra nación y podamos alcanzar el objetivo que espera Dios de nosotros, eso es lo que el pueblo judío piensa, siente y es lo que está establecido. Y ahí es cuando llega Jesús, en ese pueblo, en esa idea. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Jesús llega a ese pueblo porque no podía llegar a otro, sin ninguna duda. Ese es el lugar donde él tenía que nacer. Pero llega con una propuesta absolutamente revolucionaria. No ha habido ningún precedente en la historia que se conozca, ninguna religión, pues con una actitud como la de Jesús, tan rompedora respecto a lo establecido y al mismo tiempo afirmando y manteniendo una actitud de respeto a lo ya establecido. Jesús aparece en el contexto judío, en el que, salvo una pequeñísima minoría que entienden que Dios es una presencia, y por lo tanto no es alguien ajeno, el resto están esperando a que venga el Mesías y el Dios nos está vigilando desde arriba y estamos viviendo un proceso de perfección hasta llegar a cumplir el objetivo final. Jesús aparece en la vida diciendo: el tiempo está vencido. Jesús, la revolución de Jesús abarca muchos aspectos y los veremos ahora, o varios aspectos, pero lo más llamativo de Jesús es esa advertencia, diciendo del tiempo, esta idea, es decir, que traer el reino de Dios a la tierra, establecer el reino de Dios que engloba a todas las naciones, que esto es un asunto temporal, que esto es un asunto futuro y que estamos trabajando para llegar a él, esto es lo primero que él niega absolutamente. Él dice, el tiempo está vencido, no existe el tiempo, no es en el tiempo, está fuera del tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo. Atended, escuchad. No, es un asunto temporal. No hay que estar esperando, buscando otra cosa. No, Señor, el tiempo está vencido. Es otra historia. Es otra historia. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está aquí ahora mismo. No es un asunto temporal, sino de ahora. Esto es una novedad que nunca se había escuchado. Jesús tuvo una enorme dificultad para poder transmitir esta idea. Algo que nosotros hoy podríamos contar facilísimamente, hablando simplemente de los mundos paralelos. Podríamos decir, esa idea de nuestros antepasados es real en un mundo determinado, que es este mundo terrenal en el cual estamos. Pero hay otros mundos. Y hay un mundo en el cual está esto hecho ya. Hay un mundo donde existe ese reino celestial, donde todos vivimos en unión con este Padre. Hay un reino diferente donde no existen las discrepancias, donde no existe el sufrimiento. Eso ya existe, ya existe. No es temporal, no hay que esperar a alcanzarlo. Esto ya existe. Esta es la revolución fundamental de Jesús. La llamada a la atención de que el tiempo no cuenta. En los asuntos relacionados con Dios no cuenta el tiempo, sino la actitud. Es otra cosa distinta. Es algo diferente. El tiempo está vencido y el reino de los cielos está entre vosotros. Convertíos y creed la buena nueva, decía él. ¿Cómo explicar estas cosas? Cuando falta el vocabulario, cuando falta el lenguaje y cuando además las personas, el auditorio al que te estás refiriendo son agricultores, gente del campo,
y pescadores. ¿Cómo le vas a contar a esta gente esto? Porque ahora podemos hablar de los mundos paralelos y todo el mundo lo puede entender. Mundos paralelos, el viaje por mundos paralelos, el tener conciencia de un mundo y saber que existe otro, es como un viaje en submarino. Jesús, hoy podría decir esto. Os voy a hablar del reino de Dios. El reino de Dios está en un mundo paralelo a este. No tiene nada que ver con esto. La creencia de nuestros antepasados, esto habla de una realidad que es esta, la que hay aquí. Pero tenéis que saber que el reino al cual aspiramos, eso ya existe. Existe en un mundo paralelo a este. Te pongo un ejemplo, podría decir él ahora. Te pongo un ejemplo. Imagínate un viaje en submarino. ¿Te lo imaginas? Tú vas dentro de un submarino y estás haciendo un viaje. Estás recorriendo los océanos, persiguiendo un objetivo. Y el objetivo es alcanzar la atmósfera. Porque tú sabes, has tenido una revelación que te ha hecho saber que la atmósfera existe. La atmósfera es el aire. Aire que puedes respirar. No el que respiras dentro del submarino, sino aire. En libertad. En libertad. Algo te ha hecho saber que existe la atmósfera. Y tú, que estás en el submarino, pues lo vas buscando. Y estás navegando, y estás recorriendo los océanos. Pues bien, la actitud del pueblo judío antigua, la clásica, es el viaje en submarino, que está convencido de que existe. Está convencido de que existe esa atmósfera, ese mundo diferente que es la atmósfera, distinto del acuático. Y lo va buscando porque sabe que existe. Y lo ha proyectado en el tiempo. Y dice, bueno, pues es cuestión de seguir avanzando. Está más lejos. Seguimos, venga, vamos a seguir el viaje. Seguimos avanzando y seguimos avanzando. Viene Jesús y te dice, imagínate esta situación. Y te dice, pues esa atmósfera que va buscando, esa atmósfera, claro que existe. Pero no está más lejos de donde estás ahora. No está más allá. No es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de seguir viajando más. Existe en cualquier instante en el que vives. Ahora. En cada instante tuyo. Lo que pasa es que no lo sabes. No lo sabes. Entonces no consiste en que tú sigas viajando, prolongando el viaje, y venga, y pares en un sitio, y luego en otro, convencido de que la atmósfera existe, lo cual es cierto, existe la atmósfera. Pero no está en este camino que tú sigues. Es tan fácil. Haz una cosa. Salte a la superficie, abre la escotilla. Y ahí está. Ya está la atmósfera, ya has llegado. Existe la atmósfera, pero no al final de un recorrido. ¿Entendéis esto? La atmósfera existe, estés donde estés tú, existe encima de ti, por decirlo de una manera. Como el que va en el submarino, esté donde esté situado el submarino, la atmósfera existe encima de él. ¿Entendéis? Qué fácil es entenderlo ahora. ¿Cómo podía explicar Jesús esto a sus paisanos, galileos, gente del campo, agricultores, pastores, pescadores, analfabetos, incultos? ¿Cómo les podía explicar estas cosas? Sin embargo lo dijo, y esta es la revolución mayor. Esta es la revolución. Pero no se queda ahí. Anunciar que eso que estamos buscando, eso que intuimos que existe, eso es real, pero no está aquí, es otra cosa. Existe ahí donde tú estés, es otra cosa. Y les habla de que eso está relacionado con otro Dios diferente. Y Jesús les muestra otro Dios distinto. No niega el Dios de los anteriores, pero Él muestra la existencia de otro Dios. Para Jesús, el Dios es un Padre. Dios deja de ser el Creador, un juez, el Todopoderoso, algo que existe externamente y que controla. Para Jesús, Dios es otra cosa. Dios es algo que se comporta y es como un Padre bueno, como un Padre bondadoso. ¿Cómo podría Él? ¿Qué palabras podría o qué ejemplos podría Él, necesitaría Él manejar para que ese auditorio de gente simple, de gente sencilla, lo pudiera entender? Pues les hablaba de cosas a su nivel. Dice, ese Dios no es el Dios de los truenos y los relámpagos, no es el Dios de la montaña que convoca a Moisés. No, Dios es otra cosa. Y se comporta, actúa y es como un Padre bueno, como un Padre amoroso, bondadoso, absolutamente bondadoso. Es un Padre que perdona,
No te preocupes, no es un juez, no es un juez en absoluto, es un padre que perdona. Y les pone ejemplos, y le pone el ejemplo del hijo pródigo. Le pone este ejemplo, la parábola, ¿la conocéis todos? Del hijo pródigo, le cuenta todo esto. Mira, el padre realmente, el Dios es este, es como este padre. Mira, y les cuenta la parábola del hijo pródigo. Y así uno puede entender que el Padre, el Dios en el cual Jesús cree, es ese Dios que conoce tu debilidad y que te perdona, no tiene en cuenta. Cuando el hijo pródigo decide volver a casa, el padre sale a su encuentro, lo recibe, le da un abrazo, no lo recrimina su comportamiento, es igual. Él ha dilapidado la fortuna que se llevó, la herencia, él ha llevado una vida alocada, ¡ay, es igual! El padre no le pide cuentas. Ese padre lo que hace es alegrarse, porque ha vuelto el hijo, y manda a celebrar un banquete. Y Jesús le dice a la gente, Dios es esto. Dios no es un juez que te esté esperando para juzgarte. Dios no te exige nada. Dios no exige nada de ti. Dios te conoce, te comprende y te quiere siendo como eres. Dios te acoge cuando tú vayas. No te tiene en cuenta nada. Es más. Con esa parábola está diciendo, el Padre ya conoce de antemano que tú te vas a arrepentir y que vas a volver. Él ya sabe que vas a volver a Él. No le importa que te alejes durante un tiempo, no le importa lo que hagas, porque Él conoce el final de tu historia. Y el final de tu historia es que tú vuelves con Él. Y como sabe que vas a volver, Él está pendiente de ti, y por eso, porque está pendiente sabiendo que vas a venir, te ve venir y sale a tu encuentro. Este es Dios. Este es el Dios de Jesús. El Dios amoroso que perdona, que sabe de ti, que conoce lo que va a ocurrir, lo que va a hacer, lo que vas a vivir, lo que vas a hacer, que todo eso no lo tiene en cuenta y que te acoge, sabe que vas a volver y el día que vuelvas celebrar un banquete en tu honor. No es el Dios justiciero, no es el Dios de Israel, no es el juez severo, no es el que te exige cuentas, no es el que te manda sufrimientos o el que te pide cuentas de qué estás haciendo, no es el que te obliga a hacer las cosas, no es el que te impone 613 preceptos. Es de esta forma, este es el que yo conozco, podría decir él, es así, es Dios, el Dios este es un Padre bueno, un Padre que además conoce las necesidades de sus hijos y por lo tanto las atiende. En consecuencia no tienes por qué preocuparte, y les decía a la gente del campo, ponte en el lugar, gente del campo que lo puede entender, les decía, mira los lirios, antes empezaba con las aves del campo, mira las aves del campo, míralas, que ni plantan, ni siegan, ni guardan en granero y el Padre Celestial las alimenta. Fíjate en los lirios, mira los lirios, obsérvalos, cosas que el agricultor tiene, que las conoce. Dice, fíjate en los lirios. Dice, pues en verdad te digo que ni el mismo Salomón, con toda la sabiduría que tenía, pudo vestirse con tanta hermosura como los lirios. Míralos. Dice, fíjate. Dice, todo esto lo hace el Padre. Dice, pues fíjate. Y los lirios son hierba. Dice, pues fíjate. Si con la hierba, que hoy es hierba y está en el campo, pero que mañana la siegas tú y la echas al fuego, si aun siendo así de fugaz su existencia, Dios la atiende de esta manera, ¿cuánto más no hará contigo? ¿Cuánto más? Fíjate. Dice, otra cosa les decía, fíjate, ¿quién de vosotros, si un hijo le pide un pan, le da una piedra? A ver, ¿quién de vosotros? Tu hijo te pide un pan y tú vas y le das una piedra, ¿lo harías? La gente, no hombre, no, ¿cómo voy a hacer esto? Pues eso, imagínate. Si un hijo te pide pan, ¿quién de vosotros le da una piedra? Si te pide un huevo, ¿quién de vosotros le da un escorpión? O si te pide un pez, ¿quién le da una serpiente? Y pues vosotros, aun siendo malos, es decir, aun no siendo buenos, como yo os digo que es este Dios, aun no siendo como Él, ¿sois capaces de hacer cosas buenas? ¿Cuánto más este Dios del que yo os hablo no os dará si se lo pedís? Cosas muy fáciles de entender para la gente sencilla. La idea de Jesús es transmitir que el Dios que rige la vida no es un juez, no es un creador poderoso, no es una figura portentosa que hace milagros,
No es alguien que te exige cuentas. La idea de Jesús es transmitir la idea de que eso que es el origen de la vida es un Padre bueno, un Padre bondadoso, que hace lo mejor por ti, que sabe cuáles son tus necesidades y que las atiende, que cuida de ti y que además sabe que volverás, hagas lo que hagas, no importa lo que hagas. Este es el Dios, este es el Dios. Y el reino ya lo tienes, el reino está dentro de ti. El reino es algo que aparece en ti cuando tú te haces consciente de que Dios es esto que yo te digo. Cuando tú crees en este Dios del que yo te hablo y lo aceptas como tal, en lugar de fijarte en el otro Dios que te inspira temor, cuando crees en este del que yo te hablo, entonces automáticamente se va a crear en ti una realidad. Vas a vivir una transformación, que te lo digo yo, vas a vivir una transformación. Y esa transformación, ese es el reino de Dios. Ahí no existe el llanto, ni el dolor, ni la pena, ni la pérdida, ni la tristeza. Ahí lo que existe es el gozo, la alegría eterna. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que hacer una cosa, les decía él, y es creerte lo que te estoy diciendo. Esta es la buena nueva de Jesús. No es el compendio evangélico como se ha creído. La buena nueva son los evangelios. No, hombre, no. La buena nueva, la buena noticia de Jesús es esta que habla de que el reino celestial es un estado que aparece en ti cuando tú descubres a este Dios del que yo te hablo y le permites que entre en tu vida. Cuando crees en él y le permites que entre en tu vida, entonces se hace real la atmósfera. Tú que eres un viajero del submarino, ¿lo has entendido? ¿Me habéis entendido vosotros? Tú que vas en el submarino buscando la atmósfera, cuando haces esto automáticamente apareces en la atmósfera. Esto es lo que él decía. Y te voy a dar una instrucción, te voy a dar una práctica para que esto se haga real en ti, para que este Dios del que yo te hablo, al que le llamo Padre, para que este se haga presente en tu vida. Te voy a dar un consejo, te voy a sugerir una actitud, porque cuando este Dios se haga presente en tu vida, tú vas a ser otro. La transformación que vas a vivir es que no te lo puedes imaginar. Ese es el reino de Dios, ese es el reino celestial. Está dentro de ti, pero tiene que aparecer. Y aparece cuando Dios se hace presente. Y para que se haga presente en ti, para que notes su eficacia y su presencia, te voy a dar un consejo, te voy a dar una instrucción.